Hay lugares a los que vamos pensándonos que los conocemos perfectamente. Un bosque, una carretera, una montaña, el jardín de nuestra propia casa. Lugares normales, hasta que ocurre algo que no debería haber ocurrido. Un hombre que escucha un rugido en mitad de un bosque y horas después siente como una criatura gigantesca respira centímetros de su cara. Una mujer que durante años tiene la sensación de que algo la observa desde los árboles, hasta que una noche finalmente consigue verlo. Una familia que se ríe de una chica porque insiste en cerrar las cortinas del baño, hasta que una mañana descubren por qué quería cerrarlas. Y la historia de Shinji, un niño que se adentra de noche en un bosque detrás de la casa de sus abuelos y encuentra 3 lápidas que no debería haber encontrado. Lo extraño no es solamente lo que estaba escrito en ellas, sino que lo verdaderamente perturbador es que años después descubriría por qué estaban ahí y qué tenía que ver todo aquello con su propia familia. Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy voy a contaros 5 historias de 5 lugares diferentes, 5 encuentros que por una razón u otra dejaron a sus protagonistas con la misma pregunta: ¿qué es lo que vieron? Las historias de hoy las ha compartido gente en Reddit. Son historias que he recopilado de sucedidas en bosques y lugares así aislados, y que te hace preguntar si el verdadero peligro de estos lugares no es lo que sabemos que vive en ellos, sino aquello que todavía no sabemos identificar. Y algunas de estas historias tienen una explicación, o al menos eso es lo que sus protagonistas intentaron creer. Al escucharlas ya me diréis en comentarios qué opináis vosotros. Antes de empezar, suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido, déjame un me gusta y empecemos con las historias de hoy. La primera historia de hoy se titula Sasquatch del norte de Minnesota. En el verano de 2012, el hombre que comparte esta historia, que llamaremos Nathan, trabajó como guía de canoas en una expedición por la región de Boundary Waters, en el norte de Minnesota. Esto se trata de una zona rural de lagos y tierra. En ese entonces, Nathan trabajaba para los Boy Scouts y la base donde se reunían estaba en Muse Lake. Su trabajo consistía en organizar excursiones divertidas y seguras que duraban de 7 a 12 días según el grupo. La mayor parte de ese verano de 2012 transcurrió con normalidad, pero una expedición en particular todavía persigue a Nathan en sueños por lo que les sucedió en el transcurso de unos días. Así que aquí empieza la historia de lo que sucedió esos días. Para esta expedición en específico, su grupo era bastante joven. Eran 9 en total, el máximo permitido por el permiso que dieron los guardabosques. Había 6 scouts de entre 9 y 15 años, 2 jefes de tropa y Nathan, que hacía los papeles de guía. Querían hacer una ruta de 320 kilómetros, pero algunos de los scouts no tenían la capacidad física para un trayecto tan difícil, así que tuvieron que modificarla. Estaban decepcionados al principio, así que Nathan decidió llevarlos a una cascada llamada Eddy Falls. Por lo que cuenta Nathan, ahí arriba es bastante llano, así que una cascada es algo poco común e interesante de ver. Una lástima que esa decisión acabaría poniéndolos en el camino de algo. El grupo visitó las cataratas y acamparon cerca de ellas. Esa noche los chicos se encargaron de montar el campamento, mientras los monitores preparaban la fogata para cenar. Nathan, por otro lado, recogía leña de entre una maraña de árboles caídos, matorrales y zarzas, y podía oír débilmente las cataratas a su izquierda cuando de repente escuchó un grito, o más bien un rugido muy sobrenatural, que jamás en todos sus años en campo abierto había escuchado. Se quedó paralizado intentando entender de dónde venía y de repente un segundo grito se escuchó más cercano y el tercero todavía más. A todas estas, Nathan no podía ver nada debido a la espesura de la maleza, pero fuera lo que fuese, iba directamente en su dirección. Con el cuarto grito, sintió que esa cosa que gritaba y rugía estaba directamente delante de él. Su pensamiento inmediato fue que un oso grizzly lo había detectado. Nathan en ese momento sintió que se le cerraba la garganta y le dieron náuseas y sin querer le ladró. Le ladró tipo como un perro y Nathan cuenta que nunca en la vida había escuchado ese sonido salir de su cuerpo. Sin embargo,
El quinto rugido por parte de lo que fuera no tardó en llegar y este casi le dolió físicamente, pero lo hizo reaccionar y comenzó a correr hacia el campamento. La tropa de scouts también había escuchado los rugidos, pero ¿qué les podía decir Nathan? Los niños estaban a punto de entrar en pánico y los guías no estaban mucho más tranquilos. Así que para evitar el descontrol del campamento, en mitad de la noche, Nathan respiró profundo y les afirmó que era un jabalí. Cuenta que no hay jabalíes ahí arriba y los jefes de tropa sabían que estaba mintiendo. Después de cenar le preguntaron que qué había sido eso, pero no pudieron llegar a ninguna conclusión. No sonaba como un oso ni como un animal que pudieran reconocer y al final acordaron de todos modos tener a mano el spray antiosos pensando en que probablemente lo era. Sobre las 10 de la noche todos se fueron a sus tiendas y Nathan se puso en su hamaca, a unos 20 metros del campamento. Por lo general él siempre colocaba su hamaca a la altura de su cabeza. Usaba una lona sobre su cuerpo y cabeza para protegerse del rocío matutino y de los mosquitos. Pero en esa ocasión la lona no estaba bien tensada y esto es un dato importante. Simplemente lo cubría sin apretar. Cuenta que debían ser alrededor de las 3 o 4 de la madrugada cuando a Nathan lo despertó lo que al menos le pareció que era el sollozo de una mujer. No era un llanto fuerte, sino un sollozo muy bajo que casi se confundía con el sonido del viento. Y al mismo tiempo se podía escuchar algo que caminaba entre la maleza, pasando junto a los pies de Nathan. Él se quedó quieto y escuchó sin decir nada, mientras que lo que parecía ser una persona cruzaba hacia el campamento y luego volvía hacia la misma dirección. En ese momento la lona todavía le cubría la cabeza a Nathan, así que no veía nada y no sabía qué hacer. Unos segundos después, este algo estaba justo al lado de su hamaca. Nathan podía oír una respiración fuerte y entrecortada y casi tan cerca de él que podía sentirla a través de la lona. Entonces comenzó a sentir un olor, en plan un hedor, y la presencia de algo que era demasiado enorme como para ser una mujer sollozando, como había escuchado al principio. Nathan pide que pensemos en lo indefenso que se sentía en ese momento, dado que lo que sentía que estaba a su lado sentía que era enorme y que estaba ahí de pie mirándolo dormir. Y en ese momento pensó que era hora de tomar una decisión. No podía quedarse ahí congelado. La respuesta llegó antes de que él pudiera pensar qué hacer. De repente su cuerpo reaccionó, se quitó la lona de la cabeza y al hacerlo su mano izquierda tocó algo. Estaba oscuro pero pudo distinguir brevemente una figura erguida muy grande a su lado, de pelo largo y grueso. La musculatura dice que era impresionante, que era una masa de músculo fibroso que se sentía como una roca, digna del mejor culturista, y dice que eso es lo que sintió. Todo lo demás sucedió en un segundo, y tan pronto como la mano de Nathan lo tocó, lo que fuera esa cosa se escabulló entre la maleza con una velocidad inmensa que no se correspondía con un humano, y menos con uno tan grande. Para cuando Nathan encendió su linterna, lo que fuera esa cosa ya se había ido. Toda la tropa había dormido durante todo el incidente y Nathan estaba convencido de que eso fue lo mejor, porque si no todo el mundo habría entrado en pánico. En ese momento consiguió calmarse, pero no volvió a dormirse. Prefirió sentarse en su hamaca y leer con una linterna frontal hasta que saliera el sol. Cuando se hizo de día y los demás se despertaron, Nathan no hizo ni una sola mención de lo sucedido. Y se entiende, porque si a alguien le pasa algo así, lo último que crees es que te van a creer, porque ¿cómo lo explicas? Así que bueno, al día siguiente avanzaron unos kilómetros hacia el campamento base y acamparon en una pequeña isla. Los campamentos del lado estadounidense cuenta que están marcados con una hoguera y un retrete de fibra de vidrio sobre un hoyo profundo. Acababan de llegar y ya era de noche, y mientras levantaban el campamento, uno de los jefes de tropa dijo que necesitaba ir al retrete, así que se dirigió hacia él. Unos 2 minutos después escucharon a este hombre gritar y regresó corriendo al campamento, todavía subiéndose los pantalones, diciendo que acababa de ver un gorila correr justo delante de él. Nathan supo de inmediato que debía ser lo mismo que vio y escuchó él la noche anterior. De todos modos le preguntó si tal vez era un oso negro, pero el jefe de tropa fue bastante enfático en que eso no era un oso.
era un mono de más de 3 metros, dijo. Con esta estimación de altura de 3 metros, Nathan se imaginó estando de vuelta en su hamaca y en ese momento pensó que era la misma cosa que él había visto, porque si a la altura que él estaba en la hamaca, que era casi 2 metros, al quitarse la lona de encima solo tocó el torso del animal, eso situaba la cabeza del animal a casi 3 metros. Así que sin duda pensaba que era la misma criatura. Y en ese momento pensó que los estaba acechando, fuera lo que fuera. Todos estaban en ese momento asustados y hacía falta calmar la situación para no tener un episodio de histeria colectiva en el campamento, así que Nathan sugirió que, por el peligro de este supuesto oso o gorila, lo mejor era remar de noche por el lago aprovechando que había bastante luz por la luna. La idea fue bien recibida, ya que de todos modos nadie quería dormir ahí. Recogieron todas las cosas y salieron alrededor de las 8 de la noche y remaron con linternas frontales durante varios kilómetros. El plan de Nathan era volver al lago Moose y acampar muy cerca de la base para poder volver bastante temprano al día siguiente. El lago Moose está conectado al lago Newfound por un canal de agua que no es muy profundo ni ancho. Hay bosques oscuros a ambos lados. La tropa estaba justo en medio del estrecho cuando una roca del tamaño de una pelota de baloncesto salió volando del bosque y rozó la proa de la canoa que Nathan dirigía. No había otra explicación, sino que esta bola hubiera sido lanzada con fuerza hacia ellos desde la línea de árboles de la derecha. En ese momento ya no podían fingir que todo estaba bien y Nathan le ordenó a los demás remar con todas sus fuerzas. Las canoas avanzaron tan rápido como pudieron hasta el centro del lago Moose. Ataron las 3 canoas en una pequeña isla y pasaron ahí toda la noche. Al amanecer remaron de vuelta al campamento base y dieron por terminada la expedición. Nadie de la tropa quiso hablar de lo sucedido y Nathan lo entendía. Al día siguiente partieron hacia Oklahoma. Después de que se fueran, Nathan fue a trabajar en el astillero ayudando a las cuadrillas a descargar. Su amigo, un chico llamado Mark, volvió ese día de un viaje por la misma zona donde habían estado ellos, llamada Bear Loop, y mientras lo ayudaba a colocar una canoa en el soporte, notó que Mark tenía la mirada perdida en la distancia. Nathan le preguntó que cómo le había ido el viaje y le dijo que todo había ido bien hasta que llegaron al lago Knife y al lago Newfound. Le confesó que algo los había estado molestando durante 2 noches en Knife y que luego les arrojaron una piedra en Newfound Beach. Durante 2 semanas seguidas, los equipos seguían volviendo de esa zona con historias muy similares y una noche un grupo de guías estaba en la cabaña del personal compartiendo anécdotas de las rutas, y estos encuentros surgieron uno tras otro. Todos tenían la misma experiencia en esa zona de haber oído gritos, rugidos que no se parecían a los de un oso, rocas volando y avistamientos de simios. Un guardia veterano que estaba cerca de ahí solo se rió y sugirió que no era la primera vez que esto pasaba. Y además dejó caer algo antes de irse. Dijo, lo que da más miedo de ellos es que son más inteligentes de lo que la gente piensa y conocen muy bien a las personas. Nathan no sabe a qué se refería el veterano con eso, pero así como empezaron las apariciones de este enorme simio, un día simplemente pararon, como si se hubiera ido de la zona. Lo que ocurrió allí sigue siendo una gran incógnita para Nathan y todo el grupo, y él siempre ha estado abierto a la idea del Sasquatch. Su existencia nunca le ha parecido descabellada, ya que en esos bosques gigantescos hay muchas especies sin identificar. Pero que sean tan inteligentes fue algo que no se esperaba y que le causa un poco de miedo cuando se interna en los bosques de Minnesota. El Sasquatch es el Bigfoot, que es esta criatura legendaria del folclore de Norteamérica. Y hay cientos de testimonios sobre que esta criatura habita los bosques más remotos de Norteamérica. ¿Qué opináis sobre esta historia? La siguiente historia de hoy se titula El pálido del bosque. La protagonista que cuenta esta historia es una mujer a la que llamaremos Cass, y comienza dejando bastante claro que creció completamente convencida de que lo paranormal no era real y que todo se puede racionalizar. Y aunque no creía que todas las personas que dicen haber experimentado algo paranormal mintieran, sí que pensaba que seguro que no habían meditado lo suficiente una explicación lógica. Pero aquí dice Cass que tendría que tragarse sus propias palabras.
Sin embargo, no quiere adelantarse. Primero un poco de contexto. Cuenta Cass que vive en una caravana en el medio oeste de los Estados Unidos, en una pequeña parcela rural, entre un campo de maíz y un pequeño bosque. Ha vivido en este condado toda su vida y conoce todo el territorio como la palma de su mano, incluyendo el parque del centro del pueblo, que conecta con un bosque grande lleno de senderos. La gente usaba el lugar para ir a hacer footing, ir a hacer ejercicio, pasear a sus mascotas, pero Cass odiaba ese lugar desde que era pequeña, en especial de noche, ya que alrededor del sitio había muchas leyendas urbanas de gente desapareciendo. Y dado que no estaba nada bien iluminado, le causaba mucha inquietud. Sin embargo, al ser adolescente, su prima y ella pensaban que asustarse era muy divertido. Y eso es verdad, es algo que te pasa en la adolescencia, que quieres esa adrenalina. Así que ella y su prima iban ahí de noche a propósito, aunque nunca duraban mucho porque siempre tenían la sensación de que las observaban. Más allá de eso, el parque parecía un lugar normal hasta que Cass llegó a la edad adulta. Hace unos años, Cass se casó y se estaba adaptando a la vida del matrimonio. Solía pasear por la noche con su gran pastor alemán negro, Fenrir. Siempre caminaba hacia el parque, pero normalmente no entraba porque la inquietud que sentía desde niña no había desaparecido. Y así llega la primera noche en la que ocurrió algo extraño. Cuenta que fue hace 5 años. Cass estaba paseando a Fenrir cerca del centro del pueblo cuando el bosque que tenía delante y a su derecha se quedó en completo silencio. Esto es algo que se ha repetido en muchas historias porque si alguien se acuerda, yo ya he traído al canal historias de parques nacionales, bosques, los Apalaches, y algo que se ha repetido en muchas historias es que antes de que suceda algo, el bosque se queda en silencio. Y mucha gente que vive por esa zona lo dice, que de repente hay un silencio muy extraño. Fenrir era un perro tranquilo y paciente, pero incluso él empezó a ponerse muy nervioso. Entonces Cass y Fenrir escucharon un crujido en el bosque, más allá de la línea de árboles. Y por primera vez en su vida Cass sintió como si la estuvieran acechando de verdad. Se le hizo un nudo en la garganta y su reacción inmediata fue correr desde ahí hasta casa junto a Fenrir. Ahí terminó este primer encuentro de muchos similares que tendría con el paso de los años. Pero para el 4.º año las cosas se intensificaron mucho. Si Cass mal no recuerda, estaba dando un paseo alrededor de las 11 de la noche con Fenrir, su marido y un nuevo perrito, Booger. Los 4 iban caminando por el mismo sendero del primer encuentro, cuando de sorpresa unos 4 ciervos salieron corriendo de los árboles hacia la calle, en dirección a ellos. Fenrir comenzó a ladrar con fuerza, pero los ciervos estaban aterrorizados, ignorando al perro por completo, mientras pasaban corriendo alrededor de ellos. Y mientras Cass y su marido Steven se abrazaban y se miraban, escucharon lo que ella solo puede describir como un humano intentando imitar los sonidos de un mono. A decir verdad, ella y Steven se rieron al decir que seguramente era un niño y que como un niño podía haber asustado tanto a unos ciervos y a ellos, y continuaron caminando. Aunque luego Steven le confesó que no se sentía nada cómodo, porque al menos en ese tramo de sendero, donde el bosque era tan profundo, un niño no tenía por qué estar solo, o sea, no era lógico que hubiera un niño ahí, y lo único que quería era que se fueran de ahí cuanto antes. Una vez llegaron al final de ese sendero, caminaron en paralelo a la línea de árboles para reconectar con un sendero que iba en dirección a su casa de nuevo. Pero mientras avanzaban, Steven cogió a Cass por la muñeca. Fenrir también se había detenido. Y al fondo los 4 pudieron ver claramente 2 ojos reflectantes y una silueta que los miraba fijamente desde la línea de los árboles. Cass quería decir algo, pero se quedó callada al escuchar un gruñido profundo y luego un silbido. Después de un momento de silencio donde Fenrir y Booger no dejaron de gruñir, la sombra retrocedió hasta desaparecer. En ese momento Cass cogió su teléfono con las manos temblando y publicó un mensaje en el grupo de Facebook de la comunidad. Y aunque nadie confesó ser quien los había asustado, quien estaba por ahí por el bosque, otras personas contaron historias similares en el pueblo. Esa noche volvieron a casa sin ningún otro problema, pero se quedaron con una sensación muy rara en el cuerpo que apenas los dejó dormir. Durante esa época, Cass consiguió un trabajo como guía turística para Rail
Explorers, puesto de trabajo en el que seguía en el momento de narrar esta historia. Cuenta que básicamente Rail Explorers selecciona secciones del ferrocarril que no son utilizadas por el gobierno federal y las utilizan para hacer tours en pequeños vehículos de 4 puestos monitorizados que pueden usarse para explorar las vías. Y es una forma rápida y divertida de explorar zonas rurales y que la gente viera cómo eran los viajes de antes. Pero menciona Cass que de noche podía ser aterrador y emocionante al mismo tiempo. La lógica del viaje era que los empleados de Rail Explorers se repartían por la ruta y guiaban a los excursionistas durante el viaje. Algo importante que aclarar es que el lugar donde Cass trabaja está a unos 5 minutos de donde vive. La ruta que recorren los visitantes atraviesa el bosque, cruza por debajo de un viejo puente de coches y luego cruza por encima de 2 viejos puentes de tren de varios cientos de metros de largo. El primero es más grande y alto y está a unos 40 metros del suelo y el siguiente a unos 30 metros del río. En pocas palabras, cuenta que es un viaje complicado para hacer a pie, pero bastante disfrutable en moto o en vagón. Cass llevaba unos 3 meses trabajando y ya era otoño cuando sucedió este nuevo evento. A veces trabajaba hasta medianoche, aunque el último turno fuera hasta las 9 de la noche. Eran 7 empleados esa noche y mientras uno de los empleados les daba a los clientes una breve charla de seguridad, los demás esperaban en sus puntos asignados. El equipo mantenía comunicación con walkie-talkies y suelen usar focos con batería en soportes para que los clientes los vean durante la noche. También usan chalecos reflectantes de seguridad, así que es casi imposible que los clientes no los vean. Esa noche llevaban unos 20 minutos de retraso. En lugar de salir del depósito de vehículos al atardecer, salieron al anochecer. Cass estaba en el puente alto y estaba completamente oscuro. Sus compañeros la dejaron ahí unas horas atrás y ella ya había atendido a varios clientes e impartido algunas charlas. Esa noche llegó el que se suponía que era el penúltimo grupo de clientes en sus vehículos. Cass les dio una charla y los dejó ir. Pensó que el siguiente grupo del tour llegaría pronto y poco después pasaría uno de sus compañeros para ir a buscarla. Pero estuvo sola durante 10 minutos y nadie pasaba por la zona de Cass. Y aquí empezó lo raro. Cass intentó usar el walkie-talkie para comunicarse con sus compañeros y preguntarles a qué se debía el retraso, pero solo se escuchaba estática. Cuando intentó hablar de nuevo, notó movimiento entre los árboles y escuchó pasos rápidos a su alrededor en todas direcciones. Pensó que los clientes habían tenido que abandonar los vehículos y avanzar a pie por alguna razón, así que alzó la voz y los saludó esperando que alguien le contestara, pero no se oían voces. Ella tenía el foco encendido encima de la cabeza, la linterna, así que todo el mundo podía verla. Pero por mucho que alumbrara la linterna y los llamara, Cass no podía distinguir a nadie entre los árboles. Pero los pasos no dejaban de escucharse. Intentó llamar por el walkie-talkie por tercera vez, preguntando si los clientes habían abandonado los vehículos, pero nadie contestaba, solo había estática. En ese punto Cass se sentía amenazada porque el movimiento cada vez estaba más cerca de ella. Apagó el foco de la cabeza y encendió su linterna personal, esperando ver a algún compañero jugándole una broma. Pero al alumbrar hacia el bosque con su linterna no vio a nadie conocido. En su lugar, en cambio, consiguió distinguir destellos fugaces de una piel pálida que se movía rápidamente de entre los árboles. Su reacción inmediata iba a ser correr por las vías, pero justo ahí escuchó que se acercaba el carrito de los últimos clientes. Así que Cass volvió a encender la luz en la linterna del casco y esperó a que estos doblaran la esquina. Cuando llegaron se dio cuenta de que venían con un niño pequeño que estaba muy asustado. En ese momento Cass también estaba completamente aterrada, pero tenía que comportarse con normalidad, estaba trabajando. Y sobre todo también porque veía a ese niño tan muerto de miedo que no quería asustarlo más. Cass comenzó a hacer su trabajo, a darles una charla y justo cuando terminaba de hablar, escuchó un ruido detrás de ella y exclamó «¡Dios mío!». Y por instinto se giró con la linterna encendida. Les dijo que probablemente era un ciervo y que podían cruzar el puente. Sin embargo, Cass tenía pánico de quedarse sola de nuevo y estuvo a punto de pedirles que la llevaran al siguiente punto.
ya que no se sentía capaz de esperar sola a que su compañero llegara a buscarla, pero guardó silencio y se quedó ahí junto al puente. Pasaron entonces 5 minutos, antes de que los ruidos comenzaran de nuevo. Cuando empezó a escuchar los ruidos otra vez, Cass no se atrevía a iluminar la vegetación alrededor porque tenía miedo de qué pudiera ver. Duda que alguna vez haya dado tantas gracias a Dios como en el momento en que llegó su compañero a buscarla, para poder regresar a la base. A la noche siguiente, cuando comenzó el nuevo turno, Cass tuvo una conversación con un compañero de trabajo bastante agradable al que llamaremos Liam. Este hombre es nativo y está muy conectado con su cultura. Él mismo le contó en privado que había escuchado un crujido entre la vegetación y que fuera lo que fuera que estuviera allí, susurraba su nombre e intentaba llevarlo al campo. Es decir, no solo Cass había experimentado cosas extrañas esa noche. Un mes después, Liam y Cass experimentaron un nuevo fenómeno. Ambos estaban volviendo a la base y, dado que habían terminado temprano esa noche, se pararon en medio del puente alto. Suena aterrador y Cass admite que le tiene un poco de miedo a las alturas, sin mencionar que ese puente tiene huecos enormes entre las tablas por las que una persona podría caerse. Pero después de hacerlo tantas veces, estaba acostumbrada. Era una noche despejada y estaban mirando las estrellas y charlando un rato, cuando de repente todo se quedó en silencio. Estaban a unos 40 metros de altura sobre el bosque y podían oír a kilómetros de distancia. Los ladridos de los perros al otro lado del río se escuchaban sin siquiera ver las casas. Y sin explicación, todo se quedó en silencio total. Los dos se miraron un momento antes de oír lo que Cass describe como un ser humano imitando el sonido de un mono. De nuevo. Y gruñidos, muchos gruñidos. Ninguno de los dos dijo nada, pero Liam la miró con total seriedad y sus ojos le decían que tenían que irse de ahí en ese mismo instante. Se levantaron de las vías y se sentaron en el carrito para volver a la base en ese instante. Poco después, Liam se mudó al estado de Nevada, sin dar mayores explicaciones de por qué se fue. Pasaron algunas otras cosas aquí y allá, incluso a compañeros de trabajo de Cass, pero nada tan impactante como lo de esa noche. Pasan algunos meses y a mediados de noviembre, Cass estaba pasando por el parque del pueblo en su coche. No quería caminar ya que los últimos acontecimientos en su trabajo y paseando con Steven y los perros la habían dejado muy tensa. Llevaba a Fenrir con ella en el maletero de su camioneta. Y eran las 2 de la madrugada y no podía dormir, así que estaba escuchando un poco de música. Cuando pasó una curva, de repente un sentimiento raro e incómodo la paralizó y le hizo disminuir la velocidad. Cass quiere dejar claro que, pese a lo que pueda parecer en su narración, no es una mujer que se asuste fácilmente. Ir a ese parque de noche le provocaba miedo desde que era pequeña, sí, pero nunca nada tan paralizante como esa noche. Paró su vehículo por completo y miró alrededor mientras Fenrir se movía bastante nervioso, pero alrededor no podía verse nada. Al final continuó conduciendo por el parque con las ventanillas subidas y los seguros puestos. Pensó en dar la vuelta ahí mismo, pero había algo en ella que quería demostrar que no pasaba nada, que solo estaba sugestionándose y que en realidad todo estaba bien. Sin embargo, mientras más se adentraba en el bosque, peor se sentía. Cass empezó a acelerar en un segmento del camino donde no había curvas y no podía ver nada alrededor. Dobló la última esquina y lo que vio le provocó pesadillas durante meses. Delante de ella, en medio de la carretera, había un humanoide pálido y flaco que fácilmente debía medir 3 metros de alto, aunque estuviera moviéndose a 4 patas. Estaba desnudo y no parecía del todo humano por lo largos que eran sus brazos y sus piernas, y era todo huesudo. Este humanoide miró el coche de Cass y de repente salió corriendo a una velocidad sobrehumana, con una potencia que no la tiene el cuerpo de una persona. En esa región no hay osos y no hay animales de ese tamaño, cuenta Cass. Solo un ciervo o un alce muy perdido, pero esa cosa no era ninguna de las dos. Fenrir se puso muy nervioso porque también vio al humanoide y se puso furioso intentando salir por la ventana, aunque esta estaba cerrada, y casi echando espuma por la boca de todo lo que gruñía y ladraba. Cuenta Cass que él nunca actúa así frente a un animal normal, salvo cuando siente que Cass está en peligro. En ese momento, Cass apretó el acelerador e hizo todo lo posible para salir de ahí de inmediato.
se sentía extremadamente en peligro y sentía que esta cosa gigantesca y sobrehumana los estaba persiguiendo por la línea de árboles, aunque no lo pudiera ver. Llegaron a casa sanos y salvos y entraron de inmediato. Cuenta que últimamente ese parque ha obsesionado a Cass y al mismo tiempo lo evita lo más posible, sobre todo por las noches. Cass al final de su historia añade que sea lo que sea ese críptido horrible, seguro que habita en las minas o en lo profundo del bosque, ajeno a lo que las personas normales ven. Quién sabe, tal vez Liam sabía algo, pero no lo dijo antes de irse a Nevada. Y aquí termina su historia, y yo no sé si podría seguir viviendo en ese lugar si viera algo parecido. No sé si alguien lo habrá visto, pero en el podcast Paranormalmente Hablando subimos 2 vídeos de historias así de parques nacionales que gente ha compartido en Reddit, porque hay un subreddit precisamente de esto, de historias de encuentros extraños, ya sea con personas extrañas o con cosas que rozan más lo paranormal y el folclore. Y en uno de los vídeos, creo que fue el segundo, hicimos una larga explicación de todo el folclore que hay por los Apalaches, los parques nacionales o bosques de Estados Unidos, y hay tantas criaturas y tantas cosas extrañas en estos lugares que si a alguien se le hace interesante el tema y después de este vídeo quiere ver más, podéis ir a ver estos 2 vídeos del podcast que hicimos de historias que gente ha contado de los Apalaches, porque también hay mucha información en esos vídeos sobre este tipo de criaturas y teorías. Pero de momento sigamos con la tercera historia. La siguiente historia se titula Al final tenía razón. Esta historia la comparte una chica de 22 años a la que llamaremos Patty. Y aunque lo que va a contar es bastante breve, fue un momento muy impactante para ella y los familiares que la acompañaban en ese momento. Para dar un poco de contexto, Patty vive en una campiña francesa al norte del país, y su pueblo está situado en la cima de una colina, rodeado de bosques y varios viñedos que se pueden ver hasta perderse en el horizonte. Si bien el pueblo tiene algunas tiendas y comercios, cerca de la casa de sus padres no hay nada de eso, solo hay campo abierto, ya que están rodeados por 2 granjas y detrás del jardín trasero hay grandes cultivos que pertenecen a los vecinos de la zona. Todos estos son elementos bastante importantes para la historia. Ahora bien, la ventana del baño principal da al jardín trasero, y antes de que los padres de Patty construyeran la terraza, lo único que separaba la ventana del exterior eran unas cortinas. Entonces, como he dicho, el baño daba a los cultivos de fuera. Sin embargo, Patty no dudaba ni un segundo en cerrar las cortinas cada vez que entraba al baño. Ese gesto hacía reír a su familia y en una cena familiar la cuestionaron por qué las cerraba, ya que no había nadie podía estar mirando desde aquella dirección, solo había campos de cultivo vacíos. Patty aceptaba las risas de su familia, pero si se ponía seria, lo único que les podía decir era que ellos no podían saber si había alguien observando o no. De hecho, les dijo que nadie vigilaba la zona de siembra ni las granjas alrededor, y cualquiera podía entrar a ese terreno cualquier día sin que se dieran cuenta. Pero nunca la tomaron en serio, pensaban, por aquí no hay nadie. Pocos años después, cuando Patty tenía unos 18 años, sus padres construyeron la terraza sobre el jardín trasero y quitaron las cortinas gruesas para poner unas bastante más simples y delgadas, que no impedían en ningún momento que alguien viera desde fuera el interior del baño. Patty obviamente se preocupó, ya que si bien tenía un baño en su propia habitación, muchas veces usaba el baño principal, y le gustaba tener su privacidad cuando iba al baño, al igual que a cualquiera. Patty hizo todo lo posible para convencer a sus padres e incluso les enseñó que desde el fondo del jardín y muchas otras partes de alrededores se les podía ver si estaban dentro del baño. Pero por alguna razón que ella no ha conseguido entender hasta el día de hoy, sus padres se rieron y le dijeron que estaba paranoica y que nadie se tomaría la molestia de hacer algo así en los alrededores. Pasaron las semanas y entonces comenzó a suceder lo que Patty tanto se temía. Una noche, cuando llegó del trabajo, sintió una desagradable e intensa sensación de que alguien la observaba mientras se duchaba. Se envolvió en una toalla casi al instante de sentirlo y se quedó mirando hacia el exterior, pero en la oscuridad no se podía distinguir nada, salvo la silueta de lo que quizá era un tractor. Llamó a sus padres de inmediato y ellos acudieron. Ellos también consiguieron distinguir el tractor en cuestión, sobre una colina en la zona de las granjas. Pero cuando su padre fue a acercarse, el tractor encendió sus luces y se fue del lugar. Ese día por la madrugada,
alguien más viviría en carne propia las consecuencias de no tener cuidado con su privacidad. Patty se despertó por el grito ensordecedor de su madre a eso de las 5 o 6 de la mañana. Acudieron al piso de abajo y la vieron sentada en el suelo del baño señalando hacia la ventana. Cuando consiguió calmarse explicó lo que pasaba, y todos en casa se quedaron pálidos. Al parecer, la madre de Patty había entrado al baño para lavarse la cara y despejarse antes de preparar el desayuno, y entonces se dio cuenta de que había una sombra demasiado grande en el baño. Al girarse hacia la ventana, frente al cristal, estaba de pie un hombre alto y delgado, con su cara apoyada contra el cristal. Fue ahí cuando gritó y los despertó a todos. No pudo ver hacia dónde se fue el sujeto, pero seguramente se había ido corriendo. Que tuvieran un mirón cerca era lo de menos para ese punto, porque a pesar de la incomodidad había un problema más, y es que la ventana estaba demasiado alta como para que alguien de menos de 2,50 metros pudiera ver a través de ella sin estar a lo lejos. Y por lo que había visto la madre de Patty, este hombre estaba con la cara pegada en el cristal. El padre de Patty salió a revisar y no encontró escaleras ni nada donde alguien pudiera haberse subido. Pero lo que sí que vieron todos fue la silueta de un tractor de nuevo alejándose. Esa misma mañana el padre de Patty confrontó a los vecinos cercanos, aunque ninguno admitió tener un tractor similar y tampoco conocían a nadie que fuera tan exageradamente alto que tuviera un tractor. Al final decidieron mantener la calma, volvieron a poner las cortinas gruesas e intentaron seguir como si no hubiera pasado nada. Pero tendrían que pasar semanas para que Patty y su familia se volvieran a sentir seguros, ya que podían sentir como si alguien estuviera rondando la casa. Su padre, por ejemplo, encontró huellas en el jardín trasero y muchas veces Patty encontró las cosas del jardín trasero ligeramente movidas. Pasaron bastante miedo y aunque en parte a Patty le alegró haber tenido la razón, las consecuencias no fueron nada agradables. Sus padres intentaron poner una denuncia por acoso en la policía, pero más allá de una patrulla pasando cerca de la casa una vez por noche durante una semana, no obtuvieron nada. Con el tiempo la presencia que sentían alrededor de la casa desapareció y nunca volvieron a ver ese misterioso tractor ni a ese enorme hombre. Y a medida que han pasado los años, cada vez más las cosas fueron tomando un halo sobrenatural cuenta, ya que nunca consiguieron una prueba física de que lo que vio la madre de Patty fuera una persona real. La penúltima historia de hoy se titula Encuentro en la Sierra. Esta historia es lamentablemente verdadera y su protagonista, James, ha cambiado ligeramente los nombres y las edades por motivos de privacidad. Cuenta que él creció en Sierra Nevada, en una parte muy bonita, con extensos pinares, montañas escarpadas y lagos cristalinos. Y aunque James no era muy aficionado a acampar, pasó gran parte de los fines de semana de su infancia haciendo senderismo con familiares y amigos, y muchos días de verano nadando en el lago. El verano en que James cumplió 16 años, aproximadamente en 2012, su prima Nancy volvió de su primer año de universidad y su novio Todd la visitó para conocer a su familia y amigos. Todd, como la mayoría de los turistas, quería hacer una excursión con vistas al lago y a las montañas. Así que Nancy y James decidieron llevarlo a una de sus rutas favoritas, una caminata moderada por el bosque con una suave pendiente que culmina en un hueco entre los árboles con vistas al lago Tahoe. Todd tenía algo de experiencia en senderismo, aunque en terrenos menos escarpados, y al final James pensó que esa excursión sería un reto divertido con unas vistas espectaculares que Todd se quedaría asombrado de ver. Para que se visualice mejor, el lugar que planeaban recorrer era un sendero de ida y vuelta que se tarda entre 2 y 3 horas en subir y otras 2 o 3 en bajar. Hay algunos senderos más pequeños que se desvían y ofrecen pendientes más pronunciadas o caminos sinuosos que descienden hacia el lago. Todo esto en una zona silvestre en la que no hay vigilancia. Los tres emprendieron la caminata del primer sábado de la visita de Todd. El sendero que iban a recorrer no es fácil de encontrar, pero es muy popular entre los lugareños por las vistas y la poca afluencia de turistas. Solo se cruzaron con un par de excursionistas cuando comenzaron. Llegaron a la cima a tiempo, disfrutaron de sus almuerzos con vistas al lago y Todd se quedó muy impresionado con el paisaje y pasó mucho rato haciendo fotos.
Entre selfies y bocados de sándwiches, todos se relajaron y James tuvo la oportunidad de conocer mejor a Todd y compartir de nuevo tiempo con su prima Nancy. Tras unas 2 horas de relajación, pensaban en volver cuando algo hizo que los tres se miraran las caras en silencio. Un grito a lo lejos cruzó el aire, en concreto el grito de un puma. James deja claro que para quien nunca haya escuchado el grito de un puma es escalofriante. Suena un poco como una mujer aterrorizada que suelta un chillido desgarrador. Escuchar a un puma gritar nunca es buena señal porque cuando un puma aúlla o bien forma parte de un ritual de apareamiento o 2 machos están peleando. En cualquier caso, oír un solo aullido significa que puede haber varios pumas cerca. Aquí James deja claro que, aunque aterradores, los osos en Sierra Nevada son dóciles y rara vez se acercan a los humanos, pero los pumas sí que atacarían sin pensarlo a las personas y a sus mascotas. Incluso se sabe que han acechado y atacado a ciclistas. La unión hace la fuerza y un grupo de personas puede disuadir un ataque, pero incluso 3 personas están en peligro si se habla de un puma hambriento. Todd estaba muy asustado porque él no había vivido algo así de donde era él, en su casa. Y de repente estar en un lugar a horas de llegar a las casas y estar escuchando lo que parecía ser un puma, evidentemente lo aterrorizó. Nancy y James se pusieron en modo cauteloso, pero no alarmados. Habían visto muchos osos negros, serpientes en sus excursiones y sabían que encontrarse con animales es el precio que se paga por disfrutar de la naturaleza. Le dijeron a Todd que no pasaba nada, pero que tenían que recogerlo todo y bajar de la montaña. Unos 40 minutos después de empezar la caminata de vuelta, Todd se dio cuenta de que, con las prisas, había olvidado su teléfono en el mirador. Tras una breve discusión entre Todd y Nancy, decidieron volver a buscarlo. O mejor dicho, decidieron que Todd y Nancy volverían a buscarlo mientras James los esperaba en el sendero, completamente solo, para advertir a otros excursionistas que había pumas en la zona. James no tenía problema con esperar, sin mencionar que le preocupaban los excursionistas con perros y quería evitar que una mascota fuera atacada. Obviamente esa situación no era la ideal para ninguno de los tres, ni él quedarse ahí solo, ni los otros dos subir de nuevo, pero en ese momento parecía la mejor opción. Honestamente, yo dejo mi móvil atrás y el móvil de quien sea, lo dejo atrás. Pensaría alguien vendrá, lo recogerá, lo dejará en algún sitio, o llamará, o lo que sea, o prefiero tener que comprar uno nuevo a ser devorada por un puma. Si es que era un puma, porque sigamos con la historia. Cuando Nancy y Todd empezaron a subir para ir a por el teléfono, James encontró una roca para sentarse junto a la sombra, justo al lado del sendero, y estuvo revisando las fotos que habían hecho y también estuvo jugando a un juego. No había señal ni internet, pero sabía que su prima y Todd volverían pronto, ya que llevaban cerca de 1 hora de haberse ido. Pero entonces volvió a oír el grito. Era difícil precisar del lugar del que venía, pero a James le pareció que estaba más cerca que antes y empezó a ponerse bastante nervioso. Es mucho mejor ir en grupo cuando se trata de pumas y se sintió como un cebo perfecto sentado ahí solo en el bosque. Unos 20 minutos después volvió a oír el grito y ya no cabía duda de que estaba cada vez más cerca. Parecía venir de más arriba, desde donde Todd y Nancy bajarían. Lógicamente, James sabía que los pumas no gritan cuando cazan, son silenciosos y están al acecho. Muchos de los casos de ataques a personas suceden en calma, sin que la víctima se dé cuenta de que un puma la sigue hasta que es demasiado tarde. Y si un puma hubiese estado intentando cazar a James, él no se habría dado cuenta. Así que el grito significaba que el puma estaba haciendo otra cosa que no tenía que ver con alimentarse. Pero ese conocimiento no tranquilizó a James, ya que si el puma lo veía, lo atacaría de todos modos. Así que se puso en máxima alerta, intentando hacer la mayor cantidad de ruido posible y haciéndose notar cada vez que oía los gritos del puma. Un par de minutos después, el grito sonó de nuevo, muy cerca. Para entonces, James tenía la piel de gallina y un nudo en el estómago. Una sensación de pavor total que apenas lo dejaba respirar. Miró a su alrededor e intentó buscar algún lugar para resguardarse y terminó acurrucándose contra un árbol junto a la roca en la que se había sentado.
Tenía buena visibilidad del sendero en ambas direcciones e incluso de los árboles al otro lado. Continuó mirando a su alrededor, concentrándose en el sendero que había recorrido, de donde creía que provenían los gritos. Y de repente James vio algo que en retrospectiva es difícil determinar si era mejor o peor que un puma. De detrás de un árbol que cubría el sendero salió un hombre desnudo de pies a cabeza que de repente se le quedó mirando. Estaba sucio y muy delgado y tenía la piel muy maltratada. Habría sido fácil confundirlo con una persona perdida, pero en lugar de pedir ayuda simplemente se quedó ahí mirando a James. Lo primero que James pensó fue que probablemente se trataba de un excursionista perdido y, a juzgar por lo sucio que estaba, llevaba mucho tiempo extraviado. James había oído hablar de personas con hipotermia que se quitaban toda la ropa y pensó que tal vez eso era lo que le había sucedido a ese hombre. Claro que esto ocurrió en verano y es imposible que alguien sufra hipotermia en julio, pero James no reparó en ese detalle hasta más tarde. James comenzó a caminar hacia él preguntándole si estaba bien, pero de repente sintió que algo no cuadraba. Un terrible miedo le hizo quedarse quieto. Estaba solo a 4 metros de este hombre desnudo cuando algo en su interior le dijo que debía huir cuanto antes. James le preguntó de nuevo si estaba bien y el hombre lo miró, abrió la boca de par en par y gritó con tanta fuerza que casi le perforó un tímpano a James. No era un grito normal, gritó como un puma. Un chillido agudo y estridente que hiela la sangre. Sin duda era a ese sujeto a quien habían estado escuchando todo ese tiempo. Y en lo que a James respecta, fue lo más aterrador que ha presenciado en su vida. Él también empezó a gritar, pero del pánico, y se estaba preparando para huir cuando de repente ese sujeto cerró la boca, se dio la vuelta y corrió hacia el bosque a toda velocidad, y desapareció en un instante. Desapareció entre los árboles, pero la sensación de malestar persistía. James sentía náuseas y consideró la posibilidad de salir corriendo por el sendero para escapar, pero decidió esperar a Todd y a Nancy, ya que si se iba corriendo solo, ese sujeto tendría más oportunidad de atacarlo por la espalda, si es que era su intención. Todd y Nancy llegaron 10 minutos después. James les contó lo sucedido y decidieron avisar a los guardabosques cuando tuvieran cobertura. Nancy y James habían visto cosas extrañas en sus vidas, en especial Nancy, pero se puso pálida cuando escuchó lo ocurrido. Desde aquel incidente, James se ha sentido profundamente perturbado y ha preferido no volver a los senderos. Piensa si vio a un excursionista perdido con problemas mentales que realmente necesitaba su ayuda o era algo más. Nancy insiste en que era un cambiaformas o algo parecido, una criatura inhumana que imita el rugido de un puma y los estaba acechando montaña abajo. No había manera de que un ser humano tuviera la fuerza para gritar como un puma y que se le escuche a kilómetros de distancia sin destrozarse la garganta en el proceso. James no cree mucho en lo sobrenatural, pero debe admitir que había algo en ese hombre que simplemente no le encajaba con el perfil de una persona loca. Un aura, una esencia que le hizo saber cuando estaba a unos pocos metros que un paso más significaba morir. Y la última historia de hoy se titula El cementerio de mis abuelos. El nombre del joven que comparte esta historia es Shinji o Shinji. No hemos cambiado los nombres de esta historia porque son importantes. Shinji cuenta que esto le sucedió hace más de 15 años cuando todavía vivía en Japón y estaba en la escuela primaria. Curiosamente, el detonante de este suceso fue el descubrimiento de una revista pornográfica. Shinji es consciente que suena raro, pero jura que al final esto cobrará importancia. Los abuelos de Shinji vivían en un pequeño pueblo llamado Ogawa Machi, en la prefectura de Saitama. Shinji y sus padres lo visitaban a menudo, no solo para mantenerse en contacto con la familia, sino porque además había un desguace cerca y el padre de Shinji compraba coches usados y luego vendía las piezas en el extranjero. A Shinji le encantaba visitar el desguace con su padre porque había mucho espacio para jugar, sobre todo cuando su padre compraba un coche usado, ya que podía rebuscar dentro en busca de monedas y otras cosas que el anterior dueño hubiese dejado. Normalmente solo encontraba basura, pero cuando tenía suerte encontraba monedas de 10 o 100 yenes, que solía usar para comprar bebidas o comida en la máquina expendedora. Un día estaba de visita en el desguace con sus padres y un amigo de la primaria al que le dieron el permiso de viajar con Shinji y sus padres. Vamos a llamarlo Riku. Shinji y Riku estaban rebuscando entre los coches usados recién llegados cuando dieron con una revista pornográfica.
gráfica dentro de uno de los coches. La curiosidad de los dos niños a punto de salir de la primaria fue demasiado fuerte y echaron un vistazo a la revista mientras se reían y tenían cuidado de que los padres de Gingy no se acercaran. Al final escondieron la revista en el fondo de la mochila de Gingy. Se olvidaron del asunto y siguieron con su día. Por la noche se fueron a la casa de los abuelos de Gingy. Cenaron y estuvieron un rato en la mesa charlando. Riku y Gingy se habían olvidado por completo del asunto hasta que Gingy cogió su mochila para buscar ropa limpia y al sacar la ropa dejó caer la revista al suelo. Se podía ver todo y de forma bastante explícita, así que él entró en pánico y la escondió debajo de la cama. Era demasiado arriesgado guardarla en su mochila, ya que nunca sabía cuándo la abriría su madre. Y también le daba miedo esconderlo en casa de los abuelos, ya que su abuela era una mujer muy ordenada y no tardaría en encontrar algo que estaba fuera de lugar. Y obviamente no quería desecharla porque él y Riku querían revisarla, así que ambos decidieron llevar la revista al bosque que hay detrás de la casa de los abuelos, donde podrían revisarla tranquilamente y luego esconderla allí. Riku estaba de acuerdo con el plan de esconder la revista en lo profundo del bosque y ambos preadolescentes estaban emocionados. En retrospectiva, Gingy piensa que no solo era la curiosidad de ver imágenes que obviamente estaban prohibidas para unos niños de su edad, sino que también se sentía como si fuera una aventura. Era emocionante adentrarse en el bosque de noche, intentar no ser descubiertos para ojear algo que no podían ojear. Era sin lugar a dudas lo más emocionante que habían hecho los dos en sus vidas para ese momento, tal cual describe Gingy. Esa noche, mientras todos dormían, Gingy cogió la revista y una linterna y se escapó por la ventana de la habitación con Riku. Probablemente ninguno de los dos se hubiese atrevido a hacer algo así solo, estando solo, pero con el amigo al lado era más emocionante y ambos se animaban a seguir adelante. Ahora cabe mencionar que los abuelos de Gingy jamás lo dejaban ir al bosque, y mucho menos solo, ni aunque fuera de día. Nunca dieron explicaciones del por qué no debía hacerlo, lo cual no tenía sentido para Gingy, pero era su casa y eran sus reglas. Así que esa era la primera vez aventurándose en lo profundo del bosque. Los niños caminaron un par de minutos cuando encontraron un árbol grande. Se escondieron detrás y se tomaron su tiempo para leer la revista. Después de revisarla durante unos 30 minutos, decidieron que ya habían tenido suficiente y que era hora de buscar un lugar donde esconderla. Fue difícil encontrar un lugar para ocultar la revista, ya que todo el bosque parecía igual y mucho más de noche. La mayoría de los árboles eran del mismo tipo y tamaño, y no había nada que pudieran usar como marcador para esconderlo y luego saber dónde lo habían dejado. Después de buscar un rato, la curiosidad y la necesidad de encontrar un escondite los venció y decidieron adentrarse más en el bosque. Cuanto más profundo lo escondieran, mejor, o eso era lo que estaban pensando mientras caminaban bosque adentro sin ningún tipo de cuidado. Podían ver las luces del pueblo a lo lejos, así que sabían en qué dirección regresar si se adentraban demasiado. Caminaron un par de minutos, asegurándose de mirar hacia atrás de vez en cuando para ver si aún conseguían ver las luces del pueblo, y estaban a punto de darse por vencidos porque estaban muy cansados, pero cuando se dieron la vuelta para volver, Gingy notó un papel blanco en el suelo. Después de una inspección cuidadosa, se dieron cuenta de que era un recibo del supermercado. Les pareció extraño, ya que significaba que alguien había estado ahí hacía poco. Miraron alrededor para ver si encontraban algo más, pero no vieron nada excepto algunas piedras. Las primeras que veían en ese bosque. Se acercaron y levantaron un par, pensando que tal vez podían usarlas como marcadores para identificar dónde habían escondido la revista. Sin embargo, mientras se acercaban, vieron más piedras a lo lejos. Caminaron hacia el siguiente grupo de piedras y vieron más piedras aún más lejos. Entonces los niños pensaron que alguien las estaba usando como migas de pan para marcar un sendero. Siguieron las piedras y finalmente llegaron a un claro. Y lo primero que vieron fueron 3 grandes piedras con grabados. Los grabados eran símbolos japoneses, kanji, que ninguno de los dos pudo leer. El único kanji que Gingy consiguió leer fue ni, que simbolizaba el número 2. Pudo leerlo porque los números son uno de los primeros kanjis que se aprenden en la escuela. Curiosamente, las 3 piedras tenían el kanji 2 y también notaron que una de las piedras tenía flores, un pequeño recipiente de leche y un cochecito de juguete al lado. Por muy niños que fuesen, entendieron que estaban frente a 3 lápidas. Y tal vez fue la sugestión o no,
pero una risa infantil y muy bajita cerca de ellos los aterrorizó. Salieron corriendo por la misma dirección en la que llegaron, a todo lo que daban sus piernas, sintiendo que alguien los seguía, y Gingy podía jurar que escuchó una última risilla a lo lejos, pero no se atrevió a girarse hacia atrás para revisar si había alguien entre los árboles. Llegaron a casa de los abuelos y se colaron por la ventana de la habitación, pero estaban tan agitados que hicieron ruido y despertaron a sus padres. Estos entraron corriendo y les preguntaron que qué había pasado. Se dieron cuenta de que llevaban los zapatos sucios y comprendieron que se habían escapado. Pudieron haber mentido, pero estaban tan asustados que les contaron la verdad. Para sorpresa de Gingy y Riku, no se enfadaron, aunque sí que les dieron una charla bastante intensa de por qué no era el momento adecuado para ver este tipo de revistas y que no debían jugar con estas cosas. Finalmente, los dos se quedaron dormidos y al día siguiente Riku volvió a su casa. Por otro lado, los padres de Gingy no hablaron de lo sucedido la noche anterior. Actuaron como si nada hubiera pasado. Después de eso, por alguna razón que Gingy no entendió, nunca volvieron a casa de los abuelos. Gingy sabía que su madre hablaba con frecuencia con su abuela, pero cada vez menos, y tiempo después, Gingy y sus padres se mudaron al extranjero. Gingy olvidó todo este asunto hasta unos 5 años después, cuando cumplió los 16 años. Fue entonces cuando sus padres le confesaron que era adoptado. Fue un shock tremendo, pero Gingy comprendió rápido que aunque no fueran biológicamente sus padres, el amor que le dieron y le siguen dando hoy en día vale mucho más que la sangre. Y en retrospectiva era obvio, ya que había muchas diferencias como el color de cabello, algunas marcas familiares con respecto a su hermana mayor, a su hermana menor, pero aquí fue cuando las cosas se pusieron raras. A raíz que Gingy supo que era adoptado, comenzó a notar cosas que antes ignoraba acerca de su familia. Detalles pequeños pero reveladores, como por ejemplo, todos los miembros de la familia de su madre eran mujeres, salvo él que era adoptado, y entonces comenzó a notar pequeñas consistencias en los nombres de las mujeres de la familia. Su madre tenía una hermana pequeña, pero ningún hermano, y la tía de Gingy tenía 2 hijas, pero ningún hijo. Gingy se detuvo a pensar y notó algo interesante, ya que su madre se llamaba Ichika, y su tía se llama Miku. El nombre de su madre contiene el kanji Ichi, que simboliza el número 1, y el nombre de su tía tiene el kanji Na, que simboliza el número 3. Gingy no le dio mucha importancia hasta que un día lo recordó todo y comprendió que las inscripciones en las lápidas del bosque eran nombres. Las lápidas contenían el kanji Ni, que simboliza el número 2, simbolizando al segundo hijo. Además, el coche de juguete colocado junto a una de las lápidas probablemente significa que la lápida era de un niño. Esto significa que Ichika, la madre de Gingy, tenía un hermano menor con el kanji Ni en su nombre, lo que simboliza que era el segundo hijo, y probablemente a más gente de la familia le pasaba esto. Gingy se lo dijo a su madre y ella le confesó que en efecto antes de adoptarlo ellos perdieron a un bebé, y fue 2 años después que decidieron adoptarle. Gingy en kanji es nuevo y Ni, que significa 2. Así que para términos prácticos de su familia, el nombre de Gingy significa el nuevo segundo. Al confrontar a su tía con esta información, Miku mostró cara de horror, ya que al parecer no sabía nada de esas lápidas simbólicas, y luego de preguntar dónde estaban, le confesó a Gingy que en efecto había perdido a un niño que iba a ser su segundo hijo. Ahí las 3 lápidas tuvieron sentido, uno para el hijo de los abuelos de Gingy, otro para el hijo de la tía Miku y otro para el hijo de Ichika, su madre. Parece ser que el segundo hijo de la familia siempre es varón y siempre fallece poco después de haber nacido en su familia. Esas lápidas en el bosque eran simbólicas por lo que sabe la madre de Gingy, y en efecto tanto ella como su hermana se sintieron incómodas, aunque dudan que los abuelos tuvieran malas intenciones al hacerlas. Ellas se enteraron en ese momento de que estaban ahí. Finalmente Gingy termina su historia mencionando que su hermano mayor se casó hace un par de años y tuvo una hija llamada Kazumi. Dice que quiere tener más hijos, pero teniendo en cuenta la especie de maldición a la que está expuesto el segundo hijo de la familia, Gingy no sabe si contarle todo lo que descubrió y agradecería consejos al respecto. ¿Podría ser pura casualidad? ¿Coincidencia? Es extraño que todas las mujeres de esta familia, bueno, por lo menos 3 de las que se sabe, se les muere el segundo hijo. Es bastante extraño. Y hasta aquí las historias de hoy. Dejad en comentarios
¿Qué opináis? Si os han parecido interesantes, he recopilado varias historias más de este tipo, de bosques y de cosas así raras, más sobrenaturales, para traer al canal próximamente. Decidme si queréis que sea el vídeo del próximo miércoles o unos miércoles más adelante, y el miércoles que viene hacemos otra temática. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, dejar en comentarios qué opináis, suscríbete al canal si no lo estás. Y si habéis vivido historias similares, podéis compartirlas en comentarios o compartírmelas en el correo de aquí para que yo las cuente en un vídeo y los demás puedan escucharlas. Y sin más que decir, gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!